Bendito Dios. Vamos, hermano, al primer libro de Samuel. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Vamos a ubicarnos en el capítulo. Claro, están todos aquí, porque esta es una enseñanza pues que la aplicamos a todos, pero tiene ese perfil para los jóvenes, adolescentes y niños. Amén. Entonces todos vamos a estar aquí muy juiciositos. Tal vez no me tome mucho tiempo, pero el tiempo que estemos aquí lo vamos a invertir bien. Amén, hermanos. Porque nunca está de más el consejo sabio de Dios. Amén, hermanos. Infalible. Algo infalible es algo que no falla, hermano. El consejo de Dios es infalible. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Leamos del verso 55 hasta el verso 58. He titulado esta sencilla enseñanza como cuando un joven quiere llamar la atención. Amén, hermanos. ¿Cómo puede un joven llamar la atención? Porque es una de las grandes debilidades de los jóvenes, llamar la atención, mostrarse. Amén. Pues la Biblia nos enseña cómo llamar la atención. Amén. Leamos, hermano, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 55 hasta el verso 58. Están en la cita, amados hermanos. Leamos de una forma antifonal, dice: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. El Señor añada bendición a su palabra. Siéntese, amén. Está ahí con sus hijos, hermano, gloria al Señor. De pronto ellos en una predicación muy larga se cansan, pero no, pues vamos a tratar de no ser tan extensivos, pero sí más bien algo concisos. Amén, hermanos. Note, hermano, que hay una parte en el verso 55 que Saúl pregunta a Abner: ¿de quién es hijo ese joven? Amén, hermanos. Ese joven había logrado captar la atención del rey. Amén, hermanos. Es una historia muy conocida, hermano, la historia de David y de Goliat. Gloria al Señor. La situación en el pueblo de Israel es una situación muy difícil, pero lo que me quiero centrar es eso, ya que esa es una de las grandes debilidades de los jóvenes: llamar la atención. Amén, hermanos. El problema de esto, hermano, es que la gran mayoría de los jóvenes quieren llamar la atención de una forma equivocada. Amén, hermanos. En su afán de llamar la atención, ellos terminan haciendo exactamente lo que muchos hacen. Algunos lo quieren hacer a través de su peinado, a través de la ropa que visten, de la música que escuchan, del cuerpo y de todas estas cosas, hermano, que sin duda alguna han traído una problemática inmensa a la humanidad. Amén, hermanos. Porque de pronto el asunto no está mal en querer llamar la atención, el asunto es cómo lo queremos lograr. Amén. Hay una inclinación natural cuando se desarrollan las hormonas, cuando el joven y la jovencita van creciendo, y esa inclinación natural es que siente atracción hacia el sexo opuesto. Amén. Y hay una atracción, hermano, que hasta cierto punto es normal, porque es natural que cuando un muchacho crezca le atraiga una joven o viceversa. Amén, hermanos. Lo raro del mundo y lo que nunca se tomará por algo normal es que creció un muchacho y le atraiga a otro muchacho, ¿no es cierto? O a una joven le atraiga a otra joven. Ahí ya hay algo, hermano, anormal. Todas estas cosas, hermano, están puestas por Dios. Así nos hizo Dios a nosotros los seres humanos. Amén. Si no hubiera sido así, entonces nadie se casaría, ¿no es cierto?
nadie formaría un hogar, porque los seres humanos tenemos necesidades en todos los aspectos, físicas, emocionales, psicológicas, espirituales. Así nos hizo Dios y hay que partir desde ese principio. Amén. El asunto es cuando se tratan de satisfacer esas necesidades según el mundo o según nuestro propio concepto. Amén, hermanos. Porque para nadie es un secreto que el mundo trata de influir fuertemente, hermano, en nuestra forma de vivir. El mundo quiere imponer sus formas, sus maneras, y no solamente el mundo, hermano, sino que a veces el Ministerio de Educación, sin duda alguna influenciado por el diablo, ha caído en el error de querer quitarle a los padres el derecho legal que Dios nos transfiere a través de su palabra para tomarlos ellos y educar los hijos a su manera y a su forma. Donde muchas veces la mala influencia de ellos es notable. Hermanos, donde hacen ver el homosexualismo como algo natural, el lesbianismo como algo natural, como una tercera opción. Y ustedes se dieron cuenta, hermano, de la revuelta que hubo cuando esta ministra de Educación, Gina Paroy, allí asumía esa responsabilidad, hermano, de cómo esas cartillas y cómo esa influencia, hermano, que gracias a Dios pudo ser contrarrestada porque el pueblo se unió, el pueblo clamamos a Dios, rogamos a Dios y aquella mujer fue hasta destituida de su cargo. Pero nosotros no podemos ignorar que los colegios, hermano, quieren educar nuestros hijos. Les conté que en alguna ocasión, hermano, Laurita, siendo una niña de 4 años, le fueron a dar una clase de sexualidad, hermano. Imagínese, hermano. Yo, pero si es que esta niña no tiene la edad de eso. Y yo fui al colegio, hermano, y hablé allí con la rectora. Me dijo, pero es que eso no es culpa de nosotros, eso es presión del Ministerio de Educación. A nosotros nos mandan las cartillas, nos mandan el pensum de las materias y nosotros tenemos que dar eso. Y pues que me parece el colmo, una niña a esa edad, ¿qué interés puede tener por eso? Amén. ¿Se da cuenta que eso ha traído grande problemática, hermano? Porque hablaban que aquí en el colegio, en los colegios de San Gil, un profesor quiso darle una clase de sexualidad a los muchachos y le llevó una película de pornografía. Dígame, hermano, una joven de 12, 13, 14 años, un joven igualmente, mirando una película de esas, hermano, ¿qué cree usted que experimenta? Hermano, pues se ve incitado a practicar lo que ve ahí, amén, hermanos, porque tenía que ser de otro material para que eso no tuviera influencia sobre él. Pero si es una joven normal y un joven normal, pues eso lo va a influenciar y de esa clase va a salir con ganas de ir a pecar, amén, de ir a hacer lo mismo porque se ve instado, hermano. Entonces no podemos desconocer, hermano, que las instituciones como los colegios, universidades, escuelas, etcétera, hermano, han tenido una gran incidencia, hermano, en la condición en que los jóvenes hoy actualmente se encuentran. Hay muchas jovencitas, hermano, que a los 12, 13 años han salido embarazadas de un lugar de esos, hermano, por la mala manera como se conducen y como se guían, amén. Es una realidad, hermano, que nos tocó vivir tiempos muy difíciles donde criar hijos de verdad conforme a la palabra demanda mucho esfuerzo, demanda mucho sacrificio y donde tenemos que estar realmente al tanto, hermano, de tantas cosas y pedir la guianza, la dirección del Espíritu Santo, porque en un momento nosotros como padres vamos a tener un límite. Usted no puede estar las 24 horas con su hijo, usted no puede pasar con ellos todo el tiempo en el colegio, usted no sabe lo que otras amistades le dirán, usted no sabe lo que hay en su mente y en su corazón, pero ahí es donde se hace necesario la intervención divina y sobrenatural de Dios, porque donde yo no alcanzo a cuidarlos, Dios sí alcanza. Amén. Donde yo no alcanzo a llegar, Dios sí alcanza. Y nosotros debemos saber que el que marca definitivamente la diferencia es el Señor. Hemos oído muchos testimonios de jóvenes, hermano, que lo que cambió el rumbo de su vida fue cuando Dios intervino en la vida de ellos y le dio una experiencia y ellos se dieron cuenta que Dios era real, cambió sus vidas y cambió sus corazones. Amén. Aquí leemos la historia de un joven que se hizo notar.
Ese joven se llama David. Amén, hermanos. Vamos a mirar así a grandes rasgos cómo lo logró. Y usted, joven, que quiere hacerse notar, que quiere llamar la atención, pues tome nota. Amén. Porque si esa es la intención suya, pues aquí Dios le va a hablar de cómo llamar la atención. Amén, hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Lo primero que tenemos que mirar, hermano, es que había una gran necesidad. En el versículo 4 la Biblia nos plantea la situación que se vivía en el pueblo de Israel. Dice que se reunieron los filisteos y el pueblo judío para pelear. Y dice el verso 4 del capítulo 17 que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de su cota 5,000 siclos de bronce. Y la Biblia dice el verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros serán vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vemos dos cosas aquí importantes: una necesidad, una situación que necesitaba, valga la redundancia, una solución de parte de Dios. Un hombre, hermano, que sale y desafía a los escuadrones del Dios viviente, que proclama, hermano, que le den un hombre que pelee con él, y dice que si él puede, ellos serán sus esclavos, o si no, viceversa. Lo que estaba en juego, que era la libertad. Amén, hermanos. Eso era lo que realmente estaba en juego, la libertad. Pero vemos algo más que agrava la situación, que dice que cuando lo oía Saúl, que era el rey, y el pueblo de Israel, se turbaban y tenían gran miedo. Amén. Ninguno de ellos se sentía capaz de salir a enfrentar este personaje. Hermano, hoy en día consideramos el mundo, ¿no es cierto?, que hay una gran necesidad. En el mundo hay una gran necesidad de Dios, de jóvenes dispuestos a hacer la voluntad de Dios, de jóvenes que busquen a Dios, que se den, hermano, en la presencia de Dios, que quieran hacer la voluntad de Dios, porque el mundo los reclama. Hay mucha juventud destruida, el diablo se ha levantado, ha desafiado, tiene acabado a muchos jóvenes, los tiene amedrentados, los tiene asustados, hermano, y mire, hermano, la escasez de que haya alguien que se levante con un sentir y una visión diferente. Amén, hermanos. Eso es una gran necesidad que hay hoy en día en el mundo. Amén, hermanos. Porque la gran mayoría de los jóvenes están arropados por las tinieblas, están arropados por sus malas costumbres, hermano. Imagínense un niño de 15 años que embaraza a una niña de 13 años. ¿Qué sentido de responsabilidad puede tener esa persona que si no tiene experiencia en la vida, hizo algo fuera de tiempo, hermano? Esto es un caos, es una situación bastante compleja y difícil. Amén, hermanos. Por eso, hermano, la gran necesidad. No había quien supliera esa necesidad allí en ese pueblo, y es una tristeza. Entonces es cuando da lugar a que aparezca un David, un joven diferente, que estaba en su casa, que no había ido a la batalla, pero esto ocurrió por 40 días. 40 días que tuvieron oportunidad de salir a alguien o fuera Saúl a pelear, pero nadie hizo uso de esta oportunidad. Entonces Dios tiene que traer una persona de afuera que no está en la batalla, amén, hermanos, pero que Dios usa a quien se deje usar, y es el caso de este joven, amén. La Biblia nos dice que David realmente no fue a batallar. David fue a llevarle a sus hermanos alguna provisión que el padre les había dado, y David fue a mirar en qué condiciones estaban ellos, amén, porque David era el menor de todos, y para ir a la guerra tenía que tener un tope de edad, y David no cumplía ese tope. Entonces David se quedó en casa, amén, hermanos.
Y es cuando aparece la figura de este muchacho, de este joven. Él va allí con el único propósito, hermano, de obedecer, porque lo primero que tenemos que resaltar de David es su obediencia. Su padre lo tomó. Dijo: hijo, quiero que vayas allá, dice el verso 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, y le llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Amén. Y la Biblia dice, el verso 20: y se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Ahí podemos destacar 2 cosas, hermano, de David: la obediencia a su padre. Amén. No solo la obediencia en hacer lo que él quería, sino el sentido de responsabilidad, cosa de la cual carecen muchos jóvenes, porque David era pastor de ovejas. David tenía a cargo un grupo de ovejas, y note que dice que antes de irse las dejó a cargo de ¿qué? De un guarda. Nos habla de 2 hermanos, dos bonitas cosas en la vida de este hombre: la obediencia y el sentido de responsabilidad. Algo que escasea, hermano, en muchísimos jóvenes, porque ellos quieren hacer su voluntad, hermano, quieren hacer las cosas a su manera, y como las leyes hoy en día, hermano, los defienden, hermano, y usted como padre se ve en la obligación de abrirle a su hijo a la puerta, no importa que llegue a 1, 2, 3 de la mañana, en la condición que sea, la ley lo obliga a usted a que lo haga. Amén, hermanos. Por eso nos encontramos con una descomposición social terrible, hermano, porque el hermano Soto decía algo en una convención que me llamó la atención. De un muchacho, hermano, que tenía 20 años, tenía como de 15 a 20 años, y opinaba acerca del papá. Y decía: mi papá todo lo que dice es un anciano anticuado. Cuando llegó de los 20 a los 25, dijo: mi papá en algunas cosas tiene razón. Cuando llegó a los 30, concluyó y dijo: mi papá se las sabía todas. La edad le fue enseñando, hermano, que el papá tenía la razón. Y a veces los hijos no entienden que en todo lo que se les dice nosotros tenemos una buena intención. No es en hacerle la vida difícil, no es impedirle que ellos sean felices. No, hermano, nosotros tenemos la buena intención porque nosotros los amamos. Nosotros tenemos la experiencia. Dios nos ha puesto ahí, hermano. Hay una parte en el libro de Proverbios de un muchacho que cayó en un error terrible, y la reacción que él tuvo es que dice: cómo aborrecí el consejo. Y le pesaba en su corazón haber aborrecido el consejo. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, hermano, que fueron aconsejados, alguien los quiso guiar, les quiso enseñar, les quiso evitar una destrucción, una desgracia, aborrecieron ese consejo, y hoy en día tienen que enfrentar las circunstancias y decir como aquel joven de Proverbios: ¿cómo aborrecí el consejo? Joven, dé oído a la voz de sus padres. Usted un día será padre, usted un día será madre, y entonces entenderá lo que ahora le cuesta tanto trabajo entender, y lo que ahora le cuesta tanto trabajo comprender, que en todo lo que le decimos hay una buena intención en nuestro corazón. Amén. David tenía esa obediencia y sentido de responsabilidad, gloria a Dios. Y dice que llegó allí, y cuando David llegó a aquel lugar, oyó las palabras de este filisteo. Amén. Y vemos allí en el verso 23, dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todo el mundo hablaba, hermano, de la recompensa que daría el rey a que enfrentara a este gigante. Todo el mundo hablaba de los beneficios que eso representaba, pero hay algo curioso: nadie se atrevía a enfrentarlo. Es que marcar la diferencia no es fácil, hermano. Ir en contra de lo que hacen muchos no es fácil. Yo digo, hermano, que una de las fragilidades de los jóvenes es la influencia que tienen sobre ellos los que los rodean. Amén, hermanos.
el entorno que ellos tienen, hermano. Ellos les cuesta mucho trabajo identificarse como cristianos en un colegio, a veces en una universidad, en una escuela, levantar la bandera del evangelio y decir no, a eso no, porque yo soy cristiano. Tiemblan, hermanos, se asustan, se amedrantan ante la burla que pueden ser objeto, hermano. Y esto los hace frágiles porque ellos no han aprendido a desarrollar su propio carácter cristiano, hermano. Y se ven allí oprimidos, influenciados. Y como no tienen la capacidad y muchas veces su vida espiritual no es la mejor, pues terminan cediendo a cosas que ellos saben que son malas, pero por la pura influencia de sus amigos. Una vez estábamos por allí en una quebrada y unos jóvenes estaban mandando como de una altura de 10 metros. Y yo vi a un joven que se asomó y vio la altura y se asustó. Y los amigos que están abajo le decían, mándese, no sea gallina. Amén, no sea miedoso, mire, nosotros lo hicimos. Y yo vi, hermano, el temor y el miedo que había en este joven. Pobrecito, hermano, pero él, presionado por los amigos, no hallaba qué hacer para demostrarles que él también lo podía hacer. Entonces yo miré el conflicto que él tenía y le dije, joven, no se preocupe, si no quiere mandarse, no se mande. Nadie lo obliga a que usted haga eso. Tranquilo, si quiere bajarse allá, bájese, no tiene que hacerle caso a sus amigos. Porque yo vi cómo los amigos lo presionaban y él, por demostrarle que era valiente, hermano, todo amedrantado, no sabía si mandarse o no mandarse de esa altura. Pero eso es un pequeño ejemplo de la influencia mala, perversa, hermano, que puede presentarse, hermano, a través de estas situaciones. Amén, hermanos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Aquí vemos, hermano, que David se interesa en la recompensa que había. Amén, hermanos. Porque ganar las batallas de Dios tiene recompensa. Porque quitar el oprobio del pueblo de Israel tiene recompensa. Y si hay vida activa, hermano, lleno de retos y de desafíos, que es lo que muchas veces quiere el joven, es la vida cristiana. La vida cristiana está llena de retos y de desafíos. Amén. ¿Quiere emociones fuertes? Pues métase con Dios para que vea cómo se levanta el diablo y cómo usted tiene que pelear contra él. ¿Quiere adrenalina, hermano? Desafíe las tinieblas. Amén. Porque ahora se habla mucho de adrenalina, de emociones fuertes que llaman la atención de los jóvenes. Pues en el evangelio hay emociones muy fuertes. Amén. Y David estaba a punto de enfrentar una bien fuerte, gloria a Dios. Y el hermano se interesó por esa situación. ¿Qué recompensa darán? Y el joven tiene que interesarse que vivir para Dios tiene la mejor recompensa de todos. Mire, joven, adolescente, al pasar los años usted se mantiene en los caminos de Dios y ve todos esos compañeros que se fueron detrás de lo vano, de lo superficial. Usted da cuenta y voltea a mirar sus vidas, usted los va a encontrar destruidos, frustrados, amargados, envueltos en la droga, envueltos en el satanismo. ¿Quién sabe en qué situaciones? Mientras usted se ha mantenido libre para la gloria de Dios. Vivir para Dios tiene sus grandes ventajas, hermano. Vivir para Dios es la recompensa más grande que el Señor nos puede dar, hermano. La bendición más grande, hermano. Y eso hablamos de lo terrenal, hermano. ¿Qué no hablaríamos de lo celestial, que es el reino de los cielos y la vida eterna para ellos? Amén. Sí hay una recompensa, contrario a lo que muchos opinan y dicen, que estar en la iglesia lambiendo ladrillo, que desperdiciar la juventud. Imagínense, hermano, que el mundo es tan perverso que si un joven se consagra a Dios, le dicen, usted perdió su juventud. Porque para ellos hacer buen uso de la juventud es ir a inmiscuirse en fiestas, en sexo desordenado, en droga. Para ellos esa es la mejor manera de invertir la juventud. Es un mundo errado, equivocado, pervertido, hermanos. La mejor manera es en Dios, en su palabra, en su presencia, en su gloria, en su bendición. Esa es la mejor manera de invertir nuestra juventud. Si algo me pesa, mire, me convertí al Señor a la edad de 23 años. Ya había probado la marihuana. ¿Ven? Fumé también algo de cocaína. ¿De verdad? Usted me que ve ahora y dice imposible. Le conté a los hermanos de la cárcel. Yo tomé trago, fui a discotecas y me miraban y me decían, no lo podemos creer, hermano Farlo.
No me lo puedo imaginar, me decía un hermano, usted en esa situación. Y le daba risa. Yo le dije, pues a usted le causa risa, pero esa fue la verdad de mi vida. Le dije, ¿sabe qué me pesa? No haberme convertido a Dios antes. Si yo me hubiese convertido a Dios antes, me hubiera evitado una cantidad de problemas, hermano, porque yo, por causa de la borrachera y de la mala vida, estuve a punto de perder la vida e irme al infierno por una eternidad. Hermano, una vez me hicieron unos tiros como a 5 metros y no me mataron por la gracia de Dios, hermano. Llevando una botella de trago debajo del brazo, amén. De modo que yo no le estoy hablando de algo que no conozco. Si yo le digo que lo de Dios es lo mejor, es porque es lo mejor. Si le digo que el mundo y sus deseos pasan, que es vano, que es mentira, que es engaño, que es superficial, es porque así es. Amén. Yo no nací en el Evangelio. Conocí el Evangelio a los 23 años después de vivir una vida tremenda, hermano, que yo digo con toda seguridad que si Dios no se me aparece y no me convierto a Dios, yo ya no viviría por la clase de vida que llevaba, hermanos. Es una realidad, hermano. El futuro y la mejor recompensa siempre estará en el Señor. Amén, hermano. Déjelo, hay que ahí estar atentico, juiciosito. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, hermano, aquí vemos que David se interesó por eso. Pero quiero que miremos el verso 28, dice, y oyéndole hablar Elías su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia que para ver la batalla has visto. Algo que David tuvo que soportar fue que el menosprecio. ¿De quién? De sus propios hermanos. Y a veces, hermano, no ignoramos que algo que tiene que soportar el joven es el menosprecio de los demás debido a su corta edad. El joven muchas veces genera desconfianza, temor y miedo. Amén, hermanos. Por la falta de experiencia. Y David tuvo que enfrentar esa situación. Y yo le digo a los jóvenes, adolescentes, no se aflija, no desista si alguien de pronto lo tiene en poco. Si usted de pronto le genera desconfianza a sus padres, entienda que es así. Amén. Si le están cuestionando con quién va a salir, a qué horas va a llegar, a dónde va a ir, qué está haciendo, hermano, entienda que eso es una realidad. Los jóvenes muchas veces generan eso, desconfianza y menosprecio, porque creemos que no son capaces de vivir para Dios. Amén. David generó aquí desconfianza, menosprecio en sus hermanos. Su hermano mayor le dijo, ¿para qué has venido aquí para ver la batalla? Yo conozco tu malicia. Amén. Y muchas veces el joven se ve enfrentado a ese menosprecio de parte de los adultos. A veces los adultos cometemos un error, que estamos allí solo para criticar a los jóvenes. Pero ¿cuántos de usted dobla sus rodillas a favor de ellos? ¿Sabía usted, hermano, que criticar ayuda muy poco, más bien destruye? Pero ¿sabía usted que cuando dobla sus rodillas y los pone en la presencia de Dios y ora por ellos, esto sí trae edificación y bendición para sus vidas? Amén. Tenemos que entender, hermano, que a veces los jóvenes, hermano, cometen errores debido a eso. Amén, hermanos. Hay una parte que dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, no los lleve al límite. Amén. Y Pablo le dice algo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Y le da la fórmula para que nadie tenga en poco su juventud. ¿Cuál es la fórmula? Sino sé ejemplo en todo, en pureza, ¿en qué más? Conducta, espíritu, fe. Amén. Es hermoso este texto. ¿Sabe qué le está diciendo? Mire, para que nadie piense que usted por ser joven no puede servirle a Dios o no puede hacer algo bueno, pues sea un ejemplo. Amén. Cuando usted sea un ejemplo, lo van a considerar, porque la gente lo va a notar, la gente va a darse cuenta en pureza, en santidad, en todas estas cosas, y la gente va a decir, vea, ese es un joven, pero es un joven de Dios. Porque la gente, hermano, emite conceptos acerca de los jóvenes, pero la mejor manera de que no tengan en poco su juventud es que usted sea un ejemplo de pureza, de lo que significa vivir para Dios. ¿Cómo no quiere generar desconfianza en sus padres si su comportamiento no es el mejor? ¿Cómo no quiere que desconfíen de usted si usted es una persona delante de sus padres y es otra por fuera totalmente diferente? Hasta su forma de hablar la cambia.
Cuando está en la iglesia habla de una forma cristiana y cuando está con sus amigos, hermano, termina usando las mismas expresiones que ellos usan. ¿Cómo no se va a desconfiar de un muchacho así? Que usted va al colegio y le dice, no, si su hijo es terrible. Padre Santísimo, su hijo actúa así, 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 hermano. Pues claro, hermano, todo esto genera temor, amén, hermanos. Y se traduce en desconfianza. Si usted, muchacho, joven, adolescente, no quiere que desconfíen de usted, pues mire cómo se conduce. Sea una persona responsable, sea una persona de una sola pieza, una misma persona en su casa como fuera de ella, amén. Porque de verdad, hermano, mire, hay jóvenes que saliendo de su casa con sus amistades, ojalá inconversas, son un desastre, hermano. A veces los jóvenes están llenos de sorpresas muy desagradables, hermano. ¿Cuántos padres se han visto sorprendidos porque su hija resulta embarazada? Vaya sorpresa tan desagradable. O una hermana que me llevó a que hablara con su hijo porque su hijo resultó un marihuanero, hermano. Venga, hermano Farlo, hable con él. A ver, hermano, ¿cómo lo podemos recuperar? Hermano, él es inteligente, tiene unas capacidades tremendas, pero se volvió un marihuanero. Y nos dimos cuenta a qué horas, hermano. Yo fui, hablé con el muchacho, oramos, hasta hicimos un culto allá especial por el muchacho. Hermano, oramos por él y todo. Y qué día la hermana me dijo, uy, hermano, me dijo, qué bendición, está en la universidad, cómo le ha ido bien. No está tan consagrado, por ahí de vez en cuando va a la iglesia. Uy, hermano, pero cómo Dios lo ayudó a superar eso, cómo pudo salir de eso. Mi hijo ya no es un marihuanero, mi hijo está estudiando para ser un profesional. Y gloria a Dios. Mi hermano, en Bogotá un muchacho, y lo conozco, lo matricularon en el colegio odontológico para que se graduara odontólogo. Hermano, yo no sé qué le pasó, qué trauma tuvo y dejó de ir al colegio. Pero todas las mañanas salía con sus libros, con todo. Pasó, hermano, meses. Y un día el papá fue allá a mirar cómo iba su hijo. Y le dijo, su hijo hace meses que no viene por acá. Y digo, pero ¿cómo es posible si él todos los días sale de la casa como si fuera y llega al horario que es? Dijeron, hace meses que no viene por acá. Y sentaron al muchacho y ¿qué es lo que le pasó a usted? Tenía sus argumentos, tenía sus razonamientos, pero lo que me quiero referir, hermano, es que qué sorpresa tan desagradable. ¿Y usted qué hacía? No, pues me iba a andar por el centro. ¿Por qué es que allá tuve estos problemas? ¿Y por qué no nos dijo a nosotros? No, que yo pensé que ustedes quién sabe cómo iban a reaccionar. Y prefirió por meses soportar esa situación, hermano. Los muchachos tienen cosas tremendas, hermano. ¿Sabe qué le digo a usted como padre? Gánese la confianza de sus hijos. No sea un nerón con ellos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si usted no gana la confianza de sus hijos, ellos van a consultar a otra persona. Otro los va a instruir y los va a instruir bien re mal. Amén, hermanos. Siéntelo, hable con él, dialogue, sea su amigo. Amén. Pregúntele, saque tiempo para ellos, hermano. Que usted sepa en qué condiciones va ese muchacho o esa joven. Amén, hermanos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Él aguantó ese menosprecio y tomó una decisión. Verso 32. 31. Fueron oídas las palabras que David había hecho y las refirió delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo, a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hay que tomar decisiones en la vida, pero decisiones buenas. Amén, hermanos. David aquí tomó una decisión tremenda, hermano, de acción. Tu siervo irá y peleará con él. Amén, hermanos. Qué bueno pelear las batallas de Dios. Amén. Qué bueno, hermano, hacer algo en pro del pueblo de Dios. Qué bueno quitar la afrenta en que el pueblo de Dios se encontraba. Pero David se encuentra con una situación difícil, su edad. Amén. Porque Saúl le responde, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear, porque él es un hombre de guerra desde su juventud y tú eres un muchacho. Amén. ¿Qué dificultad ve Saúl en que David enfrente esa responsabilidad? Su edad.
eres un muchacho, amén. Pero nos vamos a dar cuenta que eso no es un impedimento para que Dios lo use. Eso no es un impedimento para que Dios dé la victoria. Eso no es un impedimento para que Dios haga cosas grandes con un joven. Pero mire la firmeza de David. David respondió a Saúl, no se echó a llorar, dijo, que nadie cree en mí, es que nadie confía en mí. No, hermano, él reaccionó y le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto quisiéramos oír a nuestros jóvenes hablar en esos términos, expresarse de esas maneras? ¡Oh, qué satisfacción! Amén. Nomás, hermano, yo viendo a mi hija aquí leyendo la Biblia, ¡ay, qué gozo! Semejante detalle tan pequeño, hermano. ¿Cómo era oírlos hablar de esa forma? No, papá, tenemos un problema, vamos a orar a Dios, amén. Vamos a clamar a Dios. Es hermoso oírlos hablar de esa forma, que ellos tomen la iniciativa, amén. Que no toques empujarlo siempre. Mire, David no era un muchacho que tocaba empujarlo siempre. Muchacho que dijo, no, rey, yo puedo ir. Mire, yo soy pastor de ovejas, venía un león, un oso, se levantaba contra una oveja, yo también levantaba contra él y lo mataba, le quitaba la vida, arrebataba la presa. Y este filisteo, hermano, no será la excepción. Yo voy a ir a pelear con él, alabado sea Dios. Mire que Saúl le dio tanta firmeza, dijo, vaya y que el Señor lo ayude, amén. Tenga misericordia de usted, gloria al Señor, porque vio que había firmeza y determinación en él. ¿Qué día, hermano, que íbamos aquí para allá y que les conté que me estrellé con un ovillo? Yo entré en una crisis como de 10 minutos porque yo no aceptaba que eso me hubiera pasado. Hermano, mire, Dios usó a Laurita. Mira, tranquilo, papá, mire, la Biblia dice que todo obra para bien. Así me decía, hermano. Me vio tan angustiado. Papá, ahorita aparece ese señor y se hace cargo de todos los gastos, papá, y casi que lloraba y me decía, papá, no se afane, no se angustie. Amén. A los niños los usa Dios, hermano. Los niños pueden ser instrumentos preciosos en las manos de Dios. Y así como Dios le puso esas palabras en su boca, así fue, apareció el dueño y se hizo cargo de los gastos. Amén. Un día vinimos allá al centro comercial y se le perdió un borrador. No, papá, mi borrador se quedó allá en tal lado. Y entonces el camino lo buscamos y nos fuimos y yo no lo encontraba. Cuando lo encontré, le dije, Laura, mire, encontré su borrador. Digo, yo estaba orando por eso. Oh, gloria al Señor. Amén, hermano. Uy, mire, los hijos no saben cuánto nos alegra a nosotros esos como padres. Usted puede alegrar nuestro corazón, amén, con su comportamiento, con su fe, con su confianza en Dios. Eso es una satisfacción enorme, porque esa es nuestra meta, verlos a ustedes de verdad alineados en los caminos de Dios. Uy, David expresa unas palabras hermosas y Saúl no lo vio tan firme, tan determinante. Le dijo, vaya y que Jehová esté contigo, amén, hermanos. Y se fue contra aquel tremendo, gloria al Señor. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? Y a marcar la diferencia, hermano, porque mientras todo el mundo estaba asustado, David estaba lleno de valentía de parte del Señor, amén. Porque cuando le servimos a Dios, todo el mundo se puede afrentar ante una situación, pero nosotros estamos en pie y estamos firmes, amén. Esa es la diferencia ante el problema, ante la dificultad. El mundo tambalea, el mundo no sabe qué hacer, no sabe qué camino coger, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, amén, hermanos, en quién hemos puesto nuestra fe. Es una de las muchas ventajas que tenemos como hijos de Dios, la estabilidad que Dios nos puede dar en los momentos de crisis, amén. Y dice la Escritura, hermano, que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo en el zurrón que traía, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Sabe cómo le puse a esto, hermano? Que David no era puro bla, 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 como son la mayoría de los jóvenes. Alardean, amén, hermanos. Hablan más de lo que hace, son muy buenos para proyectar una imagen de ellos que no es la que corresponde. El joven es especialista en eso.
¿Sabe cuál es que esos corrillos de jóvenes? ¿Sabe, hermano, cuál es su tema? ¿Cuántas niñas han conquistado? ¿Cuántas niñas han engañado? ¿De cuántas se han burlado? Porque según ellos eso es lo que les da una imagen de ser hombres. Qué concepto tan errado y tan equivocado. Si las jovencitas supieran que después de que se deja manosear de un tipo de esos, él va y se lo cuenta a todos sus amigotes, no lo harían. Pero ese es el joven. Usted ve esos corrillos, hermano, hablan de eso, de su valentía, de su hombría, de su machismo. Y la jovencita, hermano, que en un momento se dio a sus pretensiones, es el tema, es el comidillo de aquella situación, amén. Porque ellos se jactan, ellos creen que al hablar de sus conquistas, de lo que han hecho, eso engorda su ego, hermano, eso les da una imagen de verdaderos hombres y verdaderos machos. Así son los muchachos, o yo jovencita. Y más esos habladores que son cosa terrible, hermano. David no era puro bla bla bla, David también era acción. David no dijo yo voy a pelear, yo voy a... No, es que se fue contra el amén, hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso es una realidad, hermano, que hoy en día no podemos desconocer. Hay mucho engaño, mucha mentira. Uy, hermano, ahí detrás de todo eso lo único que hay dolor, lo único que hay es fracaso. David, hermano, tenía una confianza preciosa en Dios cuando dijo: el Dios que me ha librado del oso me librará de este hombre. Así será, hermano. Y esa fe, esa confianza en Dios lo impulsó, hermano, para ir contra el filisteo. Y la Biblia dice en el verso 30: así venció David al filisteo. Con honda y piedra hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. De esa forma, hermano, Dios dio esa bendición. Dios quitó el oprobio de Israel. Y aquel día este joven se dio a conocer y Dios lo mandó, hermano, adelante. Y de allí es cuando él viene de regresar, trae la cabeza de David, que es el botín de guerra, en su mano. Y es cuando Saúl, siendo el rey, le dice a Abner: ¿de quién es hijo este joven? Se sintió atraído, hermano, se sintió que aquel joven había llamado la atención. De esa manera, con su firmeza, con su responsabilidad, con su confianza, de esa manera, hermano, Dios lo proyectó y llegó a ser el rey sobre Israel. ¿Quiere usted llamar la atención del rey? De los pasos que David dio. No se deje engañar. Si algo se caracteriza este mundo es por el engaño, por la mentira. Así venció David a este filisteo y así venceremos si seguimos esas pautas en nuestra vida. Póngase de pie en esta hora, hermano. Vamos a orar al Señor, gloria a Dios. Hoy todo, hermano, es por los jóvenes, los adolescentes, por los niños. Pidámosle al Altísimo con todo nuestro corazón. Padre maravilloso y soberano Dios, oh, bendito sea tu nombre, maravilloso Dios. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en esta hora, Dios. Dios mío, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Rey maravilloso, gracias, Santo de Israel, Dios mío. Mira, Señor, esa palabra, Padre. Oh, Dios todopoderoso, que haya cabida en el corazón del joven, del adolescente, del niño, Dios. Que ellos se den cuenta que el mundo